Nós vamos conversar com Aristides Vargas, na nossa conversa folianesca. Eu não sei qual é o número, mas essa é a latino-americana, a segunda latino-americana que nós fazemos. Primeiro foi com Santiago Garcia, o grande chistoso e bromero colombiano de toda a América. Porque la oitava. Não é a nona, é a oitava. Mas também vamos ligar na nona. Santiago Garcia é autor, ator, diretor, fundador do grupo Malayerba do Equador. Santiago Garcia não. Santiago Garcia não, Aristides Vargas. Candelaria. Sim, Santiago Garcia é de la Candelaria. Eu só falei Santiago Garcia. Não, volvendo. Aristides Vargas é o fundador do Malayerba, é um importante grupo do Equador. Mas de nascimento é um argentino. Tínhamos um argentino aqui que, diante de um Chico nu, disse: leve ao hospital. Incrível, não entendi qual era a lógica argentina. Santiago, e vamos pedir a Aristides que nos comece essa conversa nossa, que com toda essa brincadeira é uma alegria nas conversas folianescas poder receber o Aristides aqui. Tive o prazer de conhecer mais proximamente durante o Prêmio Casa das Américas em Havana, e tive a felicidade de ter convivido durante 15 dias com essa figura do teatro latino. Então, pedi que você começasse fazendo um pequeno trajeto só da sua biografia. Depois nós vamos entender por que disso, mas no Aristides isso é importante. Bueno. Después de esta introducción de portuñol que hizo Maya, vamos a hablar un poco. Yo nací en Argentina, pero todo el trabajo lo desarrollé fuera de Argentina. Yo fui exiliado muy joven de la Argentina en la época de la dictadura argentina, en el 76, y fui a dar, como muchos argentinos, a un montón de lugares. Yo fui a dar al Ecuador y allí conocí a una gente con la que comenzamos a trabajar y formamos un grupo que por chiste le pusimos Malayerba, pero porque hay un dicho en español que dice Malayerba nunca muere, y entonces nosotros decíamos, no, vamos a hacer un grupo, porque en esa época muchos grupos latinoamericanos estaban desarmando la crisis de las ideas, especialmente en el campo de la izquierda latinoamericana, hizo también efectos adversos en los grupos de teatro. Entonces, en esa época, en los años 80, muchos grupos estaban desarmando, y nosotros decíamos, en tono de broma, decíamos que este grupo no se iba a desarmar, y entre broma y broma resultó cierto, ¿no? Llevamos muchos años trabajando juntos, un equipo de gente, y pues allí hacemos un tipo de teatro que de alguna manera se relaciona con ese momento del exilio, porque en un comienzo el Grupo Malayerba estaba compuesto, los integrantes del Grupo Malayerba eran de muchos países de América Latina, ¿no? Y de Europa. Y esta gente formó un equipo con un tipo de teatro que está atravesado por el desapego territorial, ¿no? El sentimiento de exilio, el exilio como poética, pero no para hablar del exilio, sino de gente que se encuentra en una encrucijada, que es la encrucijada del exilio. El exilio es un territorio
donde es de gente sin territorio, de gente que no posee territorio. Y como no posee territorio, esa gente es muy frágil, ¿verdad? Entonces esta gente crea un teatro que es muy difícil de decir que es específicamente de un lugar, pero sí es latinoamericano. Es extraño, pero no se puede decir que es un grupo específicamente de un lugar, de un país, porque no hablamos con el giro idiomático del lugar, y en algunas obras tampoco podemos rastrear el giro o la lengua coloquial de un lugar específico. Por eso nos amparamos mucho en la dramaturgia, en el caso de la dramaturgia, en la poesía, porque la poesía nos permitía abrir el sentido y abrir el territorio de la poética que queríamos indagar, ¿no? En la actualidad el grupo lo componemos 10 compañeros. Yo no solo dirijo en el grupo, hay otro director, y el grupo comienza en los años 80 muy relacionado con maestros latinoamericanos, con Santiago García, con Atahualpa del Chopo, un director del Teatro El Galpón de Montevideo, con Enrique Buenaventura, un señor que indagó profundamente el método de creación colectiva, también colombiano, María Escudero, una cordobesa argentina, una señora que ya falleció, muy importante en aquellos años, en los años 70, que creó un grupo emblemático en la Argentina que se llamó el Libre Teatro Libre. Esta gente trabajó, mejor dicho, nosotros trabajamos con ellos en nuestros inicios, y fue la gente que de alguna manera nos condujo en una especie de ética del teatro, ¿no? Una manera de ver, sentir y hacer el teatro. Quantos anos você tinha, Aristides, quando você foi para o exílio? 20 años. Você era ainda da secundária, estudava na secundária? Estudiaba en escuela de teatro. No terminé. ¿Da universitaria o da secundaria? En universidad, Escuela Superior de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, no de Buenos Aires, sino de Mendoza, ¿no? Sí. Porque Argentina, uno dice Argentina y cree que siempre es Buenos Aires, y no. Argentina es muy grande. Para a gente pegar um pouco essa memória, porque no Brasil são poucas pessoas que têm essa história. Pela América Latina toda, quando a gente viaja, a gente encontra uma série de argentinos que foram para o exílio e não voltaram. Por exemplo, em Havana mesmo, a gente teve Calondra, que era do Galpão, do Uruguai, do Cone Sul, né? E que não voltaram para o país, que mora até hoje no Panamá. Claro, César Brie, que es del Teatro de los Andes de Bolivia, sí. Y gente en Costa Rica o en México. No México ficou bastante gente. Sí. Né? E como hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma coisa interessante só para a gente entender o sentimento do exílio. Não é nenhuma provocação, mas eu pesquisando, te encontrei uma série de coisas suas no mundo inteiro. Toda essa simplicidade do Aristides não revela a importância dele na história da dramaturgia mundial. E gozado, eu entrei no seu sítio e não encontrei Aristides Vara. E você é um argentino. Sim. Quando eu tiver que assistir um jogo da seleção brasileira, argentinos são obrigados a não sentar na tua mesa. Mas, no entanto, não tem. Esse é um sentimento do exílio? Como é que você vê isso? Yo creo que la contemporaneidad en este mundo en el que vivimos, el exilio no es únicamente el estar fuera de un país. El exilio es fundamentalmente estar fuera de uno mismo. Y muchas veces yo creo que el teatro es un arte de exilio, es decir, es un arte desterrado,
porque el teatro es fundamentalmente un juego entre personas, pero no es compatible con el mundo en el que vivimos, ¿no? No se produce bienes de consumo en el teatro, ¿no? En el teatro producimos imágenes, pero no bienes de consumo. En ese sentido, el teatro también vive una especie de exilio en la contemporaneidad. Y por supuesto, la gente que hace teatro también se junta cuando otros están durmiendo para trabajar mañana. Estamos inventando imágenes cuando otros están trabajando en oficinas, en trabajos que no les gusta, pero eso tiene un precio, ¿no? Ese estar en un lugar tiene un precio muy alto en algunos casos, ¿no? El precio es que, bueno, que de pronto llegas a fin de mes y no tienes con qué pagar el arriendo por querer hacer un teatro, ¿no? Y siento que se viven épocas de mucha movilidad, que algunos estados eufemísticamente les dicen emigrantes, ¿no? Pero en realidad son exiliados. La gente que tiene que ir al primer mundo a trabajar no son emigrantes, son exiliados, es decir, gente que está fuera de sí misma, gente que no puede habitar la cotidianidad suya, su propia cotidianidad, y vive entre lo que dejó y lo que va a venir, y lo que va a venir nunca llega. Entonces ese es un sentimiento muy contemporáneo, el sentimiento del exilio. No necesitas irte de tu casa para estar exiliado, pienso que puedes estar exiliado dentro de tu casa tranquilamente, ¿no? ¿Ya? Un exilio doméstico. Na pesquisa que eu fiz, Aristides, você vê que eu fui atrás do seu ser. Né? O primeiro trabalho, porque você antes foi ator do que autor. Actor. Eu estudei actuação. Sim, até hoje, eu digo, mas eu digo, quando você fundou Malaeva, você já começou escrevendo ou não? É ator? Não. Comecei sendo actor. Porque aí eu li que a primeira coisa que você escreveu foi uma adaptação do Wojciech 92, é isso? 92, sim. Como é que foi isso? Por uma necessidade, por uma... A mí siempre me interesó ese texto, relacionándolo con el exilio. Sí. El texto de Wojciech, Francisco Wojciech, es un exiliado, es un hombre que lleva el nombre de su pueblo, que no tiene antecedentes, es huérfano, vive en los cuarteles, vive en un contexto militar, y a mí me interesaba mucho ese personaje, porque un personaje a la vez que ese exilio le llenó de miedos, ¿no? Miedo al otro, porque el exiliado tiene miedo al otro, ¿no? Y el otro también tiene miedo al exiliado. Llamo exiliado a todo lo que es extraño, ¿no? ¿Hasta qué punto esos miedos fueron inventados? ¿Hasta qué punto esos miedos no fueron inventados por una sociedad que nos demarcó e hizo que un árabe sea un terrorista, ¿no? Que de pronto dice terrorista y uno... El otro día yo estaba aquí en el Museo de la Memoria, aquí en Sao Paulo, y había unos carteles, vi unos afiches, unas fotos, y decía terroristas buscados. Eso parecía foto de los árabes, pero eso pasó aquí, en Brasil. Só um adendo, ele está falando do Memorial do DOPS, que é ali na antiga estação da Sorocabana, que as celas foram mantidas. Entonces eso parece que el tiempo no hubiese pasado y el exilio se relaciona profundamente con el otro, con la otredad, con las otras personas. Y Francisco Wojciech es un personaje que tiene miedo a la tierra, porque no se siente, él dice, yo siento que la tierra no me sostiene, yo siento que la tierra se mueve, ¿ya? Y le asusta mucho el espíritu de la tierra, habla él de espíritu de la tierra. Y ese sentimiento para mí estaba muy relacionado también con el exilio. Pero eso no lo sabía cuando yo hacía ese texto.
Lo supe después, lo supe años después, cuando empecé a indagar específicamente sobre ese sentimiento. Entonces hubo una guerra entre Ecuador y Perú en los años 40. Esa guerra estaba fomentada por la Anglo, una empresa petrolera inglesa, y la Shell, creo, una empresa petrolera americana, norteamericana. Entonces, cada una estaba en uno de los dos países. Pero como el territorio, la frontera, era un lugar de mucha extracción de petróleo, estas dos empresas fomentaron una guerra para apropiarse de ese territorio, ¿no? Y eso nunca se dice, en el fondo nunca. Entonces yo situé a este personaje llamado Francisco también en esa guerra. El dilema es de no saber si era peruano o ecuatoriano. Y en definitiva es lo mismo, si ustedes van y ven, no hay ninguna diferencia, no hay nada. O sea, el territorio es una simple demarcación, pero esa demarcación es lacerante y es una demarcación llena de odio para con el otro, para con el que supuestamente es extranjero. Francisco, en este caso Francisco, se debate entre ser de un lado o de otro porque no lo sabe. Entonces todos sus conflictos pasan por un problema de identidad. Ese problema de identidad a mí me interesaba en esa época que yo escribí ese primer texto. Francisco de Cariamanga. Cariamanga es un pueblo situado en la frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Y bueno, trabajamos, fue el primer texto que yo escribí, ¿no? Que por cierto está traducido al portugués ese texto. Sí, teu texto? Sí, ese texto. A tua versão? Sí, sí. Sí. É. E chama Voz, é? No, se llama Francisco de Cariamanga. Eso lo trajo algún brasileño, alguna vez fue por allá hace muchos años y dijo, yo esto lo quiero traducir y llevarlo a Brasilia, a un lugar donde hay muchos libros. ¿No? Yo no sé. Entonces él hizo la traducción, me dio una copia a mí. Me dio una copia a mí y bueno, ahí está, ahí la tengo. Porque hoje ele teria uma atualidade, só seria transferir a fronteira do Equador para a Colômbia e ele continuaria tendo o mesmo problema de identidade. Sim. Por sinal, vai ver que o Uribe usou isso, né? Esse antecedente, né? Que a gente aqui acaba desconhecendo, né? Porque a questão da FARC está no Equador ou está na Colômbia, essa invasão territorial é um pouco essa ignorância de que é essa violência da fronteira. Depois desse primeiro texto que você fez a tua primeira obra original, vamos chamar assim, eu estou chamando de original assim, que aí não é uma adaptação, que você começou como autor, é isso? Sí, es una versión, no es una adaptación, no está adaptado, sino que es directamente una versión, una invención a partir de un personaje creado por Bushnell, pero no tiene nada que ver con el texto original. ¿No? E aí qual foi a primeira obra mesmo sua, vamos dizer assim, que partia de um elemento, essa palavra é muito ruim, original não, mas próprio seu, quer dizer, você cria uma temática e você vai desenvolver, não é uma recriação. Não é? De ahí escribo un texto que se llama Jardín de Pulpos. Escribo, en realidad, con muy poco tiempo de diferencia, escribo 3 textos. Jardín de Pulpo, La Edad de la Ciruela y Pluma. La Edad de la Ciruela la hicieron aquí en Belo Horizonte, ¿no? Y Jardín de Pulpo es un texto que se trabaja mucho en América Latina, en el resto de América Latina. Y ese texto está también relacionado colateralmente con el problema de la identidad, ¿no? En aquellos años yo me preguntaba mucho la pregunta que se hacía
Francisco Wojciech, ¿no? De dónde vengo, quién soy, qué es lo que me ata a este lugar, cuáles son mis antecedentes históricos, porque uno de los problemas fundamentales de América Latina es que no hay un ejercicio de la memoria, que la memoria es casi diaria. No me acuerdo lo que hice hace un año atrás y no me acuerdo ni siquiera qué es lo que sucedió hace 20 años atrás. Y si tú le dices a alguien, no, aquí hubo un gobierno hace 20 años atrás que mató mucha gente, te dicen, ¿aquí? ¿Cómo así? ¿Aquí? ¿En este lugar? Sí, aquí hubo un... Y, no es que han pasado 100 años, no, ha pasado 20 años. Esa memoria es una memoria como aluvional, es decir, es envolvente, es una memoria muy propia de nosotros, ¿no? Muy propensos al olvido. Y Jardín de Pulpo justamente trataba eso, trataba de cómo, a partir de algo muy sencillo, en una edición del Festival de Cádiz, un festival en España, tocaron como temática y me ofrecieron a mí dirigir un trabajo y yo escribí este texto porque se tocaba como temática la memoria y yo de una manera totalmente con una lógica totalmente de sentido común dije, bueno, voy a tratar de un hombre que perdió la memoria y que la va reconstruyendo y la va reconstruyendo a través de los sueños, porque a mí me parecía de que recuperar la memoria era algo tan frágil y tan ambiguo como formar una memoria a partir de los sueños. Es decir, uno sueña, pero no sabe exactamente lo que ha soñado. Cuenta algo, pero no es exactamente lo que uno soñó. Entonces, ¿cómo hacer una identidad a partir de los sueños, asumiendo la posibilidad de que lo que has vivido no es lo que has vivido, ¿no? En este caso es lo que has soñado. Y este personaje reconstruye su vida soñando. También tiene algo que ver con la vida de sueño, tiene algo que ver con algunos cuentos de Borges, ¿no? Y bueno, ese fue el primer trabajo donde yo escribí totalmente el texto, completamente, sin ningún punto de partida, y se lo entregué al grupo. El grupo me miró raro cuando yo llevé ese texto. Porque era un texto muy extraño, ¿no? No era el teatro que uno espera, era un teatro muy fragmentado, muy arduo de leer, muy difícil para las actrices y los actores aprenderse ese texto. Todo atentaba contra el texto contra el texto y el autor. Pero yo los convencí, lo hicimos y fue una experiencia extraordinaria, muy buena. Esa fue la experiencia que en el grupo Mala Yerba produce un punto de giro. A partir de ese texto, el grupo Mala Yerba, que era un grupo que trabajaba bajo unas premisas, si bien políticas, si bien sociales, bastante esquemática, a partir de ese texto pega un giro hacia un tipo de teatralidad más accidentada, menos predecible, más ambigua, pero más llena de vida para nosotros, ¿no? Vamos aproveitar que você levantou isso, fala um pouco desse giro, porque aqui no Folias também estamos completando 10 anos, tá vendo o Marco Antônio ali, né? Ele gosta disso, nós estamos também num giro, não sabemos por que lado é o giro, mas um giro vai dar. Como foi isso na história do grupo? El grupo Mala Yerba tenía como... Por causa da Escudeiro, que é uma pessoa que aqui no Brasil também teve importância, eu conheci a Maria Escudeiro há muitos anos, uma pessoa de uma força, uma pessoa que sempre me impressionou, né? Você disse que teve toda essa origem, teve a origem com Bonaventura, é interessante isso. E de repente você está dizendo que houve um giro. Que giro é esse? A gente está situando, são pessoas que fazem um teatro de militância muito importante
nesse continente. Maria Escudeiro, Henrique Bonaventura, Santiago Garcia, a Tafa de Europa, é a nossa gênese. Apesar da nossa ignorância, da nossa inconsciência, da nossa alienação, é a nossa gênese. A nossa gênese não é Eugênio Barba, nossa gênese não é Peter Brook, essa é a nossa gênese. Peter Brook, Eugênio Barba, vem acrescentar, mas a nossa gênese estão nessas pessoas. Tem uma história clandestina, tem uma história desconhecida. Bueno, María Escudero, ella dirigió el Mala Yerba. En el año 84, antes de que yo escribiera los textos, María Escudero dirigió en Mala Yerba, trabajaba mucho con estos maestros, ¿no? O hacía talleres, o hacía dirección, como en el caso de María Escudero. Viajábamos a Bogotá a ver a Santiago García como grupo, porque nos interesaba en nuestra formación, si digamos, nos estábamos formando. Se da el punto de giro porque nosotros como grupo teníamos algunos principios en los años 80, pero que no se solidificaron en esos años. Eran principios enunciados, pero no logrados. Entonces, cuando se produce Jardín de Pulpos, nosotros sentimos que por primera vez todo lo que habíamos venido trabajando durante muchos años se sintetizaba y tomaba un rumbo, que podríamos decir, este es el lenguaje de este grupo, ¿verdad? Claro que ese lenguaje no es que lo encuentras de un día para otro, no es que mañana ya, sí, ya lo tenemos. Es más, cuando uno consigue un trabajo en un comienzo de un grupo, hay que dudar. Es como cuando Brecht escribe la ópera, ¿no? La ópera de los 2 centavos. Inmediatamente el éxito dice, no, yo tengo que dudar. Y esta obra que insultaba a todo el mundo y todo el mundo viene lo más contento y la ve, ¿ya? Entonces algo raro está pasando. Esa duda es importante, ¿ya? Cuando uno cree que ha llegado a algún lado, pues yo creo que en teatro tiene que dudar. Tenemos que dudar permanentemente y arriesgar nuestra reputación. Una de las cosas que a nosotros que nos enseñó Santiago García y Atahualpa del Chopo es justamente en cada trabajo arriesgar la reputación, el buen nombre, el trabajo que tuvo éxito. Todo eso hay que ponerlo en tela de juicio, porque si no, pasa de que comienzas a hacer chorizos y no teatro, ¿no? Todos los chorizos son iguales, ¿no? Entonces, pero no teatro, ¿no? En teatro en una de esas intentas hacer chorizo y te sale otra cosa, ¿no? Entonces es importante reconocer que el trabajo teatral es arriesgar, pero esa palabra también es como bastante manipulada, ¿no? Uno siempre corre riesgo, pero creo que hay que ir hacia lo que uno no sabe del teatro, lo que uno no conoce del teatro, ¿no? Porque lo que conociste ya lo conoces y no es entretenido, no es divertido. Y yo pienso que muchas veces el teatro se nos ha transformado no en algo divertido, sino en algo que tenemos que hacerlo, a pesar nuestro. Una de las cosas que cortamos es con la producción. Dijimos, no vamos a producir nada que no sea de nuestro interés. Eso fue importante, esas decisiones. Por otro lado, vamos a comenzar a hablar de nosotros, no de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros. Decíamos en aquella época, subjetivizar la política, volverla interior, algo personal, volverte político, pero no enunciando la política, sino viviéndola, ¿verdad? Viviendo, cómo vives existencialmente el universo político. Eso fue muy importante en nuestras decisiones, ¿no? En esa época fue muy importante. Hicimos varios trabajos en esa dirección, ¿no? Y por otro lado decidimos también profundizar esta poética, que era la poética de la gente que no se halla
que no estoy de acuerdo. ¿Cómo decir yo no estoy de acuerdo? Yo no quiero participar, ¿verdad? Entonces comenzamos a crear unos personajes bastante apáticos que no participaban, que se negaban a integrarse. Hablábamos también de desintegración en esa época, desintegrarte a la maquinaria social, no participar, crear esa suerte de personaje, ¿no? Siento que todas esas cosas no la teníamos clara, es que no hay que tenerla clara tampoco. Esta mañana en la oficina hablábamos de que los navegantes tienen brújulas y que pero la brújula te indica un sitio, pero no te dice qué va a pasar hasta llegar a ese sitio. Solo tienes algo que te organiza la pérdida, porque estás perdido y la brújula te da una señal. Solo hay que manejarse con una brújula. Ahora, para llegar a ese sitio pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Te puedes ahogar, puede haber un naufragio, qué sé yo. Te puede aparecer una ballena, no sé, pueden aparecer muchas cosas en la navegación. Lo cierto es que con una brújula y en un barco, también es una cosa que se relaciona con la ética, ¿no? ¿Cómo llegas a conseguir algo solo con una señal? No con la claridad de que tienes que llegar ahí, esto, no, es una señal, y en una de esas, incluso esa señal es muy pobre, muy débil, pero es así, en un primer momento. Pero yo siento que la vida es así, ¿no? La vida es así. Es decir, yo siento que muchas veces nosotros vamos a un lugar y nos dicen, a mí por ejemplo, cuando llegué ahí me dicen, no salgas porque acá es muy peligroso, en este lugar es peligroso, está lleno de peligro, pero si no sales, no vives. O sea, hay riesgo, ciertamente, hay riesgo que te pase algo, ¿no? ¿Ya? Pero ese riesgo lo puedes tener también en tu baño de tu casa. Te puedes resbalar en la bañera y romperte la cabeza, ¿no? Sí, la vida está llena de riesgo. Y es mucho más impredecible de lo que suponemos, ¿no? Y mucho más interesante, ¿no? Que cuando tenemos todo organizado y todo conseguido y todo. Malayerba tuvo como etapas, ¿no? Malayerba, después de eso, consiguió un espacio, compró un espacio. Nosotros, el espacio que tenemos es muy pequeño, no es como esto, no es así tan... Para nosotros esto es un lujo. Você vê como as coisas mudam no espaço, né? Pero el espacio de Malayerba es una casa que Malayerba compró con su propio dinero. Eso es muy bueno para nosotros. Es uno de los grupos que no tiene nada que ver con el Estado. Que no queremos tener nada que ver con el Estado. Y que, por supuesto que al Estado le exigimos que se responsabilice de la cultura y de su papel y de sus políticas culturales. Pero si nosotros esperásemos algo del Estado para hacer teatro, bueno, haríamos teatro directamente. Entonces, como les decía anteriormente, esa independencia, esa manera libre de hacer el teatro, pues tiene un precio. Tiene un precio, ¿no? Lo importante es provocar el giro y apostar por la inseguridad. Nosotros en aquella época decíamos, hay que apostar por el delirio del otro, por la locura del otro, ¿no? Es decir, cuando nosotros dijimos, alguien dijo, la casa, ese espacio lo compramos de la siguiente forma, hicimos una gira a Francia, y los franceses pagan muy bien las obras de teatro. Entonces habíamos hecho muchas obras de teatro y nos pagaron mucho dinero,
y todos pensábamos que bueno, por fin vamos a tener dinero, cada uno individualmente. Podía comprarme una refrigeradora, incluso poniendo un poco más de dinero, cada uno podía comprarse un auto. Y alguien dijo, ¿por qué no nos compramos una casa? El delirio del otro, ¿no? Sí, porque una casa nos puede dar y bla, 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 y nos convenció. Y eso fue muy bueno, confiar en el otro. Eso también en el campo de lo artístico también es muy saludable, ¿no? ¿Qué podemos perder? Yo no siento que se pueda perder nada, ¿no? Confiar en la locura del otro. ¿No? Não. Se, vamos falar um pouco disso, situar assim, o Malaieva dentro desse contexto que você pôs, dentro se há um movimento de teatro no Equador, como é que é essa relação? Porque fica nítido o posicionamento do Malaieva com relação ao Estado, mas também com a exigência de que o Estado tem obrigações de políticas públicas, ele tem uma responsabilidade na cultura, mas isso como se dá dentro do movimento teatral equatoriano? Porque nós desconhecemos, temos que ser honestos. Como é que é isso? Há esse movimento? Quer dizer, quantas peças ficam em cartaz no Equador? Por quanto tempo? Como é que é isso? Para nos situar um pouco. Bueno, en Ecuador tienen que pensar que Ecuador es un país muy pequeñito. O sea, Sao Paulo tiene el doble de gente que todo el país del Ecuador. Sao Paulo es 2 veces Ecuador, todo Ecuador. ¿No? Entonces es un país muy chiquito, es muy pequeño. Ecuador es un país que tiene 3 áreas o 3 regiones, podemos decir. La parte que da al Amazonas, y que antiguamente limitaba con Brasil, pero Colombia y Perú, cerraron, y entonces ya no, en otra guerra, ¿no? Era otra guerra. Entonces quedó como una pequeña provincia. La parte que da al Amazonas, la parte de los Andes, la parte andina del país, y la parte que da al Pacífico, que es la costa pacífica, ¿no? Son 3 regiones muy diferentes, con gente muy diferente. Por eso el otro día cuando tú decías sobre el teatro de Sao Paulo, que es muy difícil hacer un teatro que refleje la totalidad o sintetice la totalidad de la composición social de Sao Paulo, que era muy difícil, lo mismo sucede en Ecuador, es muy difícil hablar de un teatro ecuatoriano, ¿no? Porque esas 3 regiones son muy diferentes entre sí. Yo vivo en una ciudad que se llama Quito, que es una ciudad histórica. Quito era parte del Tihuantinsuyo, que era el Imperio Inca. El Imperio Inca tenía 2 ciudades grandes, Cusco y Quito. En cada uno había un emperador. Esas son ciudades históricas. Cusco y Quito son ciudades históricas en el Incario, en la región andina. Pero Guayaquil, que es una ciudad que está en la costa pacífica, Guayaquil es más grande que Quito, ¿no? Pero de todas maneras en relación a las ciudades de Brasil es pequeñito, ¿no? Entonces el teatro hay que verlo en estas regiones. Es muy difícil decir hay un solo teatro en Ecuador, no, hay teatros, teatralidades, ¿no? Es importante asumir las diferencias de las teatralidades y no es necesario hacer todos el mismo teatro, que es interesante hacer teatros diferentes, que haya teatros diferentes, que haya propuestas diferentes, ¿no? En el caso de Ecuador, Ecuador vive una historia muy particular, porque en los años 80, cuando nace Mala Yerba, yo les decía que los grupos de teatro estaban desapareciendo, ¿no? Modalidades de grupo, especialmente de grupo.
Extrañamente, y es para pensar, en esa área, en el área andina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, es donde se concentran grupos de teatro. En el continente, grupos de teatro muy importantes están concentrados en esa área. Y hay todo un antecedente del por qué se da en esa área. Yo creo, ¿no? Creo que los antecedentes son, por un lado, el antecedente político, de teatro político de los años 70, que en esa área, en esa región, tiene mucha incidencia. Luego, las culturas de esos países son culturas muy comunitarias y muy colectivas, y eso hace también que haya un agregado cultural muy fuerte que hace que la gente, cuando va a hacer teatro, no se plantea hacer teatro solo, sino hacer teatro con otros. Y ahí hay una manifestación muy clara del por qué porque en esa región se concentran grupos de teatro, ¿no? El Ecuador ahora está viviendo un momento muy particular, un momento político muy particular. Hay un gobierno que por primera vez ha llamado a los artistas y ha dicho: hagan una ley de teatro, hagan una ley de defensa del actor. Entonces, muchos de nosotros estamos trabajando, haciendo una ley, y una ley que posibilite la creación de un Consejo Nacional de Teatro. Ese Consejo Nacional de Teatro tiene que estar nombrado por ley, porque si no, mañana viene otro grupo político y dice: no, esto no vale, ¿ya? Pero una ley fundamentalmente hecha por nosotros. Tiene que ser así, hecha por nosotros, porque el Estado puede hacer la ley, pero nosotros tenemos que dictársela. El Estado lo que pone son las computadoras y alguien que vaya escribiendo, pero alguien que somos nosotros tenemos que dictársela, porque si no escriben cualquier cosa. Y creo que en este momento esto se da porque hay un contexto político favorable para las artes y favorable para la cultura, ¿ya? Muy complejo el momento político, porque la derecha o los que tradicionalmente han gobernado ese país están muy fúricos, porque dicen propagandas como, por ejemplo, el comunismo, las leyes pro aborto, la iglesia dice no al matrimonio gay. Todo eso está en la cotidianidad del Ecuador ahora. O sea, que está muy polarizado. Por un lado estamos un montón de gente, y por otro lado el Estado, por otro lado la derecha del país, retrógrada totalmente enquilosada, parece que vivimos en el medioevo, la derecha en ese país es una derecha muy fundamentalista. La iglesia en ese país es una iglesia muy fundamentalista. Tal es así que la iglesia, ahora hay un plebiscito en Ecuador porque se hizo una asamblea constituyente. El gobierno propuso hacer una asamblea constituyente que consistía en rehacer las leyes del país, es decir, rehacer la constitución del país. Era como rehacer el país. Sí. En esa ley, la iglesia dice que esa ley hace que se lleve adelante leyes como el aborto, leyes como el matrimonio gay. Eso lo dice la iglesia ahora, ¿no? Entonces, es un momento muy delicado del gobierno. Por otro lado, de un lado tienes a Colombia, que también vive un momento muy álgido, porque hay una guerra, en ese país hay una guerra. Aunque Uribe diga que no, y aunque Uribe diga
que están derrotando las FARC, eso es mentira. Allí hay una guerra, más allá si estamos o no estamos de acuerdo con los métodos violentos para conseguir el poder, sabemos que allí hay una guerra. Luego, en Perú hay también muchos problemas sociales, muchos levantamientos, entonces es una zona muy convulsionada. En este momento estamos intentando hacer una ley de teatro y crear un Consejo Nacional del Teatro. El Consejo Nacional del Teatro es una figura que estaría entre los grupos de teatro, la gente de teatro y el Estado, ¿ya? En ese Consejo Nacional de Teatro habría representantes del Estado y representantes de la gente de teatro, ¿no? Para que los fondos que da el Estado sean fondos que se los tienen que dar por ley. Y por otra parte, para que los fondos no sean distribuidos alegremente, sino equitativa y justicieramente, ¿no? Entonces, en este momento, como les digo, es un momento de mucha agitación política. Este plebiscito, el plebiscito es el mes que viene, ¿sí? Y está muy equilibrado, ¿no? La derecha ha hecho una propaganda, la iglesia ha hecho una propaganda horrenda, los medios de comunicación. Ustedes saben lo que pasa en Venezuela con los medios de comunicación, ¿no? Que los medios de comunicación, nosotros estamos mal informados, es decir, nosotros estamos desinformados. Los medios de comunicación nos mienten y nosotros les creemos a ellos, ¿no? Es increíble, pero es así. Entonces, tanto el gobierno de Ecuador como el gobierno de Venezuela se han ido contra los medios de comunicación, ¿no? En el caso venezolano, le quitaron a un canal de televisión, le quitaron la concesión, ¿ya? Y en Ecuador, un periodismo horrendo amenaza constantemente al gobierno. Le dice comunista, le dice unas cosas que son de última realmente, ¿no? Dicen que el presidente es homosexual, como si eso fuera un problema, ¿no? ¿Ya? Dicen cosas así, porque supuestamente en el pueblo esas cosas, pero nosotros creemos firmemente que sí se va a ganar, y que se va a ganar con el voto, aunque sea para desmontar estos discursos de la derecha, ¿no? Estos discursos retrógrados, fundamentalistas, de la época de la colonia, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, pues, se está viviendo un momento muy particular. Por otro lado, el movimiento teatral no es un movimiento teatral donde tú digas, tienes 200, 300 espectáculos por fin de semana. No. ¿No? Allá hay 20 espectáculos por fin de semana. Cuando más, ¿sí? 20 espectáculos. El caso de Malayerba es muy particular, porque el caso de Malayerba es que ya tiene una especie de público y sus temporadas son muy largas y por lo general las temporadas son de miércoles a domingo, pero siempre se está haciendo, trabajando con un público, ¿no? Hay otros grupos que sufren mucho porque no tienen espacio, porque todos los teatros son del Estado, hay algunos grupos que tienen algún espacio donado por el Estado, que pertenecen al Estado pero están en manos de algunos grupos, ¿no? Y se mueve en esas condiciones, ¿no? Depois vamos voltar ao teatro, senão você vai ficar bravo, né? Mas
toda essa movimentação que a gente acompanha, só dando um dado, né? Foi o bispo principal do Equador que modificou a carta escrita aqui no encontro do Conselho Latino-Americano de Bispo a mando do Papa Bento XVI, sabe disso? Não. Na calada da noite ele pegou o documento, quando receberam de volta depois publicado, não era o mesmo, ele tinha mudado. Esse bispo é esperto. De alguma maneira, toda essa mobilização que a gente vê no de longe é uma tentativa fantástica de reconstruir esse país dentro de outras, com toda a problemática que pode existir, mas dentro de outros parâmetros, de outros princípios. A cultura, de modo geral, vamos sair um pouco do teatro, mas só para a gente ter esse quadro. Está refletindo isso de alguma maneira? As criações estão refletindo isso? Nem se for de resvalo, assim. Então, aqui no Brasil, por exemplo, só porque nós estamos te perguntando isso, o processo de chegada do Luiz Inácio Lula da Silva ao governo, aparentemente poderia acontecer isso. E aí é uma leitura minha, particular. Quem não concordar, manda um e-mail. Foi ao contrário. Né? Sabe quando você deseja a menina virgem, que quando ela fica nua você perde a tesão? Foi um pouco assim. Né? Quer dizer, o movimento cultural ficou diante daquela mulher e não era nada do que ele pensava. E eu torço para que no Equador não seja assim. Como é que está sendo esse momento para a criação cultural? A gente já vê que é importante isso, esse movimento da luta, o entusiasmo que você fala. Você tem uma ideia, aqui no Brasil nós não temos nem movimento para fazer uma luta federal de ter uma lei. Não temos essa força. Apesar de ter 800 estreias por ano, 200 espetáculos em cartaz aí em São Paulo. Nós temos essa mixórdia política de não conseguir essa força. Bueno, en Ecuador es mucho más familiar todo, ¿no? En Ecuador un ministro puede estar en el teatro, viendo un teatro como este. Los ministros pueden ir a Mala Yerba a ver teatro y van, ¿no? Están sentados ahí. Entonces cuando tienen sentados ahí, tú les dices, ¿no? Les dices, tienen que hacer esto, tienen que organizar esto, es mucho más familiar, es mucho más pequeño y es mucho más accesible y mucho más manejable. Sí, yo pienso que a ver, es que sí, de alguna manera en Ecuador el teatro siempre tiene que ver con es un teatro social. De alguna manera tiene que ver, hay muy poco teatro comercial, muy poco teatro comercial. Tal vez en Quito haya una o dos salas de teatro comercial, pero todos los otros son teatros donde tú vas a ir a ver, pero ahí hay algo, es decir, alguien está diciendo algo. Con esto te quiero decir que siempre el teatro tiene que ver con las condiciones políticas en las que se mueve, las condiciones, no sé si llamarle política, condiciones sociales, ¿no? De ahí hasta un teatro más político, más de idea, donde la realidad está problematizada a partir de lo que está pasando en ese momento, ¿no? ¿Ya? Y en ese sentido, sí, es imposible en Ecuador no hacer un teatro relacionado con la realidad. Mala Yerba está en un lugar, en un sitio que es una plaza, una plazoleta, muy pequeña, pequeñita. Ahí está una iglesia, y está Mala Yerba, aquí. Y la iglesia es muy popular, no es una iglesia, sino muy popular. Muchos mendigos. Para entrar a Mala Yerba tú tienes que apartar los mendigos para entrar, ¿no? Es imposible diariamente no entrar a Mala Yerba y encontrarte con la realidad. Está ahí, no puedes decir, no, ahora voy a hacer una obra de, no sé, de Anuil. No, tienes que de alguna forma
contar con lo que viste. Pero claro, no es la realidad tal cual aparece en la realidad, ¿no? Es una realidad ficcionalizada, por lo tanto, sí tiene que ver, pero también puede ser autónoma, de alguna forma, es decir, que puede tener autonomía artística, ¿no? Y no ser tan, porque no tiene gracia tampoco, retratar la realidad. La realidad no se retrata, aún ni con una fotografía, ¿no? Ahora que estábamos viendo la fotografía de Bresson, ¿no? Ni siquiera con una fotografía puedes retratar la realidad, siempre estás haciendo una síntesis de la realidad. En el caso de Bresson, una síntesis artística de la realidad. Y en el caso del teatro también pienso que es una síntesis artística de lo real. Se trata de agregar algo a lo real, ¿no? Es decir, lo que no está en la realidad. Eso es más interesante para el teatro. Hacer el teatro donde tú puedas ir a la realidad y ver que eso no está en la realidad. Un ensayo utópico, por llamarlo de alguna manera, es el teatro, ¿no? En el caso de Ecuador, bueno, sí, tiene que ver, ¿no? con productos artísticos que van desde lo bueno a lo peor, pero todos tienen algo que ver con, o muchos de esos trabajos tienen algo que ver con lo que está sucediendo. Voltamos à sua dramaturgia. Na Idade de la Ciruela tem um parlamento que uma hora uma atriz diz que a memória não é um músculo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo pasa eso? Bueno, la memoria, ese personaje dice que la memoria es una arteria, Sí. por donde pasan muchas cosas, ¿no? Que no es un músculo. El músculo es un poco más duro, la memoria es una arteria. El juego de la memoria está relacionado con el juego del olvido y el recuerdo, ¿no? El problema de la memoria es que no puedes olvidar lo que no recuerdas. Tienes que recordar para olvidar. Entonces es una memoria paradójica. No es el olvido o sea, si tú te olvidas es porque estás enfermo. Pero si tú eliges olvidar es porque estás sano. Porque estás recordando, pero asumes que eso sucedió. ¿Ya? Lo asumes con todas las consecuencias que supone eso, ¿no? Pero no porque lo olvidaste, sino porque lo recuerdas constantemente. Entonces, en esa paradoja, recuerdo, memoria, olvido, en esa paradoja de memoria y olvido se da el juego de la memoria. Es decir, recuerdo y olvido son parte del mismo movimiento. Si tú recordaras, o si nosotros recordáramos lo que sucedió aquí, en este país, en los años 60, y lo recordáramos constantemente, para asumir la posibilidad de decir, sí, eso pasó, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno no asume eso, lo que hace es sí, pasó eso, acá, ¿cómo sí? Todavía no había hamburguesas, no, todavía no. Entonces, ese es un olvido patológico, ¿no? La memoria es el juego del olvido y del recuerdo, es decir, recuerdo y olvido, y en algunos casos recuerdo y olvido en el mismo movimiento, ¿no? ¿Sí? Es el caso de Argentina, ¿no? Argentina es una sociedad enferma porque no asume la memoria, no asume lo que pasó, lo terrible lo que sucedió ahí. Y eso para que una sociedad se cure tiene que hablarlo y tiene que recordarlo y hablarlo, porque así se cura la gente, ¿no? Decíamos en la oficina de dramaturgia ahora, si tú no hablas, no te curas. Si tú vas al psiquiatra o al psicólogo
y te quedas ahí, bueno, puedes pagar y te vas. Cuando empieza el proceso de curación es cuando empiezas a hablar, a decir lo que pasó, a decir qué es lo que te pasó a ti. Y en ese momento se produce el recuerdo, la memoria y la posibilidad del olvido. Aristides, uma reflexão interessante, vou fazer uma provocação. Talvez isso seja a singularidade do teatro e que o distingue da história ciência, não é? Porque talvez a gente reconstitua a história sabendo que sempre há uma tensão entre a memória e o esquecimento. E nisso a gente pode dizer que pouco importa se a memória seja verdadeira do que foi, em relação ao que foi. Claro. Buena apreciación, buena opinión. Claro, lo que recuerdo no es exactamente lo que he vivido. Recuerdo lo que me pareció haber vivido. ¿No? Pero hay momentos, por ejemplo, yo escribí un texto que no está publicado sobre la clase de teatro a la que yo pertenecía en la Escuela Superior de Teatro en la universidad. En esa clase éramos cerca de 20 jóvenes, ¿no? En aquellos años. De esos jóvenes, si tú tomas una foto de esos jóvenes, tú dices, este fue preso, a este lo mataron, este desapareció, este fue exiliado, esta desapareció. Entonces empiezas a llenar. Yo escribí un texto relacionado con eso. Eso pasó, ¿no? Eso es cierto, eso pasó, eso fue así, ¿no? Eso lo viví yo, ¿no? Pero cuando tú escribes teatro, también escribes del otro, el que no lo vivió, el que dice, pero esto sucedió aquí, el que dice, pero ¿cómo fue eso? El que no se enteró de que, viviendo en la misma época, no se enteró de que eso pasaba, ¿no? Y de que esas cosas sucedían, viviendo en la misma época. Entonces, el juego justamente consiste en que tú viviste, pero no todos vivieron lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo digo de que no es exactamente lo que viviste, la verdad, porque si no diría, no, solo yo viví la verdad. No, el otro, que tampoco se dio cuenta, ni supo lo que pasó, también vivió ese mismo momento. Entonces, ¿cómo crear un pensamiento o un recuerdo integrador que integre también al que no lo vivió? ¿No? Para que no pase lo que pasó en algunos países que decían, no, ese es un problema de terroristas o de guerrilleros, no, eso es un problema que no me metan a mí, eso es un asunto de ellos. No, también es un asunto de los que no participaron, pero vivieron la época, pero no se dieron cuenta que pasaba eso, ¿no? Entonces, cuando yo digo de que no es exactamente lo que viví, ¿no? Es justamente tratando de integrar al otro, tratando de que el otro participe también en lo que le pasó a él. ¿Qué le pasó a él? Que estuvo en un lugar y no se enteró nunca de que en ese lugar había una profunda violencia. Pero yo creo que el discurso teatral debe integrar a las dos partes, ¿no? Você tem uma obra que, no fundo, é uma conversa de dois prisioneiros numa prisão de seguridade máxima que inventam um Dom Quixote. Então, vou te contar antes uma coisa, depois você comenta. No Paraguai, os nossos companheiros de classe foram presos e tiveram um presídio especial, do qual era céu aberto. Uma das crueldades é que para as meninas fazer as necessidades, eles tinham que fazer uma roda para que elas ficassem no meio, porque os guardas adoravam esse nome. E
Um desses colegas era um comunista, amigo nosso. E não vamos falar o nome que não interessa. E ele resistiu durante anos remontando de cabeça um Molière. É um pouco isso a função da gente? Claro. La obra es la razón blindada, ¿no? Sí. ¿No? La razón blindada es no está en el texto, pero en la apuesta que nosotros hacemos, trabajo otro actor y yo, y siempre estamos sentados, así como ahora. Y los personajes hablan y siempre se mueven sentados. Y tienen rueditas las sillas como paralíticos, se van al otro lado. En otra mesa son 3 mesas y hablan. Y eso es como hacían teatro en la cárcel, que solo lo podían hacer sentados. Y el público solo podían ser 2 personas. Es decir, era tú y yo hacemos teatro, ellos 2 nos ven, ¿no? Entonces, así hacían ellos teatro. Cuando a mí me contaron ellos eso, a mí me pareció muy teatral, sumamente teatral para incorporar. Y en un principio, incluso pensábamos hacerlo para gente que se sentaba alrededor de la mesa. El juego consistía en que el teatro posibilitaba fugarse. Y ellos hacían teatro, los presos políticos hacían teatro el día domingo por la tarde durante 2 horas. Y durante esas 2 horas se fugaban. Los presos me dijeron a mí, es que nosotros lo hacíamos para fugarnos. Nos fugábamos pensando en el teatro y haciendo el teatro. Y eso era extraordinario, ¿no? Cuando nosotros hicimos esa obra en Europa, mucha crítica decía que era una obra muy contemporánea, usando formas teatrales muy contemporáneas. Yo decía, no, así actuaban los presos, así hacían teatro los presos, ¿no? No es que era la limitación de no poder pararse, ¿no? Ustedes saben que en esa cárcel, en el Mundial de 78 de fútbol, el argentino es como muy fanático del fútbol. Y entonces, el día que jugó la final Argentina, no me acuerdo con quién, con Italia, con Holanda, no me acuerdo con quién, a los presos le pusieron un televisor, pero tenían prohibido gritar gol. Tenían que ver y no gritar gol, ¿verdad? Bueno, ese día gritaron gol. La represión fue terrible, porque ese día esos presos gritaron, cuando Argentina hizo el gol, gol, ¿no? Empezó uno a gritar y de ahí siguieron los otros. Y inmediatamente los guardias de seguridad entraron y golpearon a esos presos, ¿no? Así era de terrible esa cárcel. En esa cárcel sucedían cosas de ese tipo. Entonces, cuando ellos me contaron esto, pues yo inventé esta pieza que se llama La razón blindada, ¿no? Que es un ejercicio sobre la limitación, ¿no? Cuando yo la hice, porque también fue como Jardín de Pulpo un pedido de un festival de Almagro, y yo hice esa obra y cuando la fui escribiendo, yo la escribí rápidamente, pero luego empecé a leer
Uno es el Quijote y el otro Sancho Panza. Uno es el Quijote y otro Sancho Panza, que están presos, que se llaman contemporáneamente de la Mancha y Panza. Entonces se dicen qué pasó y hablan así, ¿no? No hablan como el teatro clásico, ¿no? Sino que hablan muy, muy intelectualmente por ahí, ¿no? Muy, muy densamente, ¿no? Con cosas, con metáforas muy intelectuales, ¿no? Luego yo me enteré, estudiando, que Cervantes escribe los primeros capítulos del Quijote en la cárcel. Eso me enteré después, claro. A Cervantes lo meten preso por unos asuntos él cobraba impuestos. De deuda. Trabajaba para el Estado, cobrando impuestos, me parece que se agarraba la plata y se la guardaba, ¿no? Que é uma tradição espanhola de ter um cobrador que vai de Exacto, sitio em sitio. exacto, Sí. es eso. Y lo metieron preso, y ahí escribe los primeros capítulos del Quijote, ¿no? Increíble. Entonces yo decía, ay, pero esto es muy bueno, porque claro, hay como una consustanciación con los presos políticos, ¿ah? De todas maneras es alguien que inventa algo tan irreal como el Quijote para de alguna forma huir, salir, fugarse, ¿no? Y eso fue un descubrimiento muy, muy, muy interesante y muy bueno. E é interessante porque cria uma outra metáfora, talvez, para a gente. Né? Como você disse que a gente está tendo que ter um giro no teatro mundial, quer dizer, no fundo, é como se a gente continuar essa comunicação e continuarmos até a poder ter um papel e uma função política, estivéssemos todos agora obrigados a criar esse não território, essa fuga da realidade, para que melhor pudéssemos falar dessa realidade. Você vê um pouco isso? Porque eu creio que hoje, para o teatro paulistano, por exemplo, isso está muito posto, né? Já que o diagnóstico já está feito. Hoje a alienação não é, talvez como na época do Lukács, né? Que é por falta de informação. Não, hoje todo mundo sabe tudo, né? Talvez seja por um excesso de informação. Talvez, então, a tarefa da gente seja essa de criar esse não território, fugir como fuga, o teatro ser uma fuga, para que eu possa voltar a essa realidade com um olhar pertinente de uma outra maneira que a desvende, a desnuda, é isso? Um pouco isso? Claro, es una fuga, pero no es una fuga dialéctica, es decir, no es una fuga para no revisar la realidad, sino para cuestionar la realidad. Y es como el suicidio, ¿no? El suicidio, en el caso justamente de Wojciech, ¿no? Él se suicida, pero no es exactamente un suicidio, porque él mata a su novia, que es María, se llama María, que por otro lado es uno de los personajes, desde mi punto de vista, uno de los personajes femeninos más bonitos del teatro, ese personaje de María. Él la mata con un cuchillo, y después él lanza el cuchillo a un lago, y dice, no, yo creo que lo van a encontrar, me voy a meter un poco más allá. Se mete un poco más adentro del lago y dice, no, y lo vuelve a lanzar y dice, no, pero yo creo que lo van a encontrar este cuchillo, y se va metiendo y se va ahogando, o sea, se termina ahogándose. Es un suicidio, pero es bastante extraño como suicidio. Es más que suicidio, es negación. Niego mi vida, niego el seguir viviendo en estas condiciones. Ese para mí es como un suicidio dialéctico. Es un suicidio que te devuelve a la realidad, ¿no? No es que te pegas un tiro porque estás cansado de la vida, ¿no? No, yo pienso que hay ahí algo más, ¿no? Y en ese sentido es fuga, pero una fuga dialéctica. Qual é a sugestão que você falasse um pouco o que vocês estão fazendo hoje? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Sí. Malas hierbas. Sim, como um programa cultural do grupo, quer dizer, de montagem. Como de grupo. Sim. Bueno, el grupo Mala Hierba tiene varias
En el grupo Mala Hierba hay varias gente, a ver, es que es muy difícil de explicar. Yo, con la gente más antigua del grupo Mala Hierba, consideramos que, hablando de suicidio, consideramos que antes que los jóvenes nos maten, es preferible matarnos nosotros. Entonces, lo que decidimos es que empezamos a empujar a grupos de jóvenes a que hicieran su teatro, que hablaran de sí, de sus problemas y de su teatralidad. Y bueno, ahora cuando entré aquí me recordó algunas sesiones de ese tipo de trabajo de Mala Hierba, ¿no? Donde, pues no, nada, es decir, que la gente joven está haciendo cosas que son muy buenas, ¿no? Y que el grupo también es una posibilidad, porque algo interesante que se da, especialmente cuando uno trabaja con los jóvenes, es que son otros y que te exigen de alguna forma también ser interpretados o tomar el punto de vista de ellos para abordar el trabajo contemporáneo, ¿no? Y Mala Hierba entonces está trabajando en esa dirección, y por otro lado el grupo Mala Hierba tiene como varios frentes en su constitución, ¿no? Gente que trabaja en trabajo social, con mujeres, por ejemplo, actrices que trabajan con mujeres, o compañeros que hacen teatro callejero, ¿eh? O compañeros que montan a Becker, que son, pero todo eso coexisten dentro de una estructura que es la estructura del grupo Mala Hierba, ¿no? Y yo no sé cómo lo hacemos, pero estamos tratando de todo el tiempo de luchar contra una manera de hacer teatro, ¿no? Que también se da en Ecuador, de alguna forma se da en Ecuador, que es esa manera de hacer teatro como si fuera televisión, como si fuera una continuación de la televisión, ¿no? El teatro, pues, desde mi punto de vista, tiene que ser otra cosa y tiene que posibilitarnos otra cosa. En Mala Hierba, a su vez, tiene relaciones con otros grupos. En el caso de La Candelaria, ¿ya? En Bogotá, una compañera nuestra, Charo Francés, está trabajando con Patricia. Sí. Con Patricia Ariza, están trabajando en un proyecto social de un grupo de rap que hacen teatro y rap, ¿no? Entonces ella fue a ayudarle para direccionar. Hemos pensado hacer un encuentro de varios grupos de teatro de la región, ¿no? Entre Candelaria, Mala Hierba, Yuyascani, Teatro de los Andes, Río Caribe, que es un grupo venezolano, crear una especie de red donde cada grupo pueda ir al país, ir nosotros al Perú y tener algunas funciones, porque a pesar de que nosotros estamos en la misma lengua, en el mismo idioma, estamos lejísimos. Nosotros podemos encontrarnos en Europa y no en Latinoamérica. Es terrible eso. ¿Cómo se soluciona eso? Si nosotros esperamos que el Estado nos solucione ese problema, no hay posibilidad. No hay posibilidad. La única posibilidad es esta. Es decir, vengo acá, hablo con ustedes, van ustedes allá, hablan con nosotros. Es decir, la única posibilidad es esa. Entonces nos hemos
comprometido cada grupo a organizar una gira de 10 funciones, donde no se gana mucho, porque allá no se paga mucho la función de teatro, pero se divierte bastante uno, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer con grupos, porque la única forma de funcionar es en red con grupos, porque nosotros nos conocemos y sabemos que es importante cuando vamos al otro teatro, o el otro teatro sabe que es importante que cuando llegan los colegas tener los camerinos limpios, ¿no? El Estado no hace eso. El Estado tienes que hablar y levantar una planilla para que venga el señor a limpiarte, ¿ya? Pero no lo hace. Pero cuando uno trabaja en los teatros de los compañeros, notas que es el teatro de los compañeros, que notas que detrás de ese espacio hay gente, hay artistas y hay actores. Entonces, lo que hicimos ahora en Belo Horizonte lo que hizo es juntarnos a estos grupos, sí. Y en Belo Horizonte quedamos ya para producir esos encuentros durante el año que viene. Entonces la Candelaria va a girar por Venezuela, por Ecuador, por Perú, por Bolivia. Lo mismo Bolivia va a girar por Colombia. Es algo muy interesante y muy importante para nosotros, ¿no? Y en términos artísticos, pues nosotros seguimos, ahora nosotros estamos en una etapa de difusión. Por lo general, cuando empezamos a una etapa de puesta en escena, nos lleva mucho tiempo hacer una obra, y lo que estamos haciendo ahora mucho es difundiendo las obras, nuestras obras, y viajando mucho y pues nada, viviendo la vida esta de grupo, ¿no? Aristide, a gente queria te agradecer muito por você ter dado uma noite aqui. Eu sei que você deixou de fazer uma série de programas ali na Praça Roosevelt, que você adora. Sei até que você queria assistir 2 espetáculos num teatro muito famoso da Praça Roosevelt, um às 8, um às 9, mas você cedeu o horário para a gente. Então a gente queria te agradecer muito, dizer que são poucos momentos, e é importante a gente ter que aqui está uma pessoa cuja dramaturgia, para mim, é muito relevante, além de todo o fator poético dela, esse esforço tremendo dessa reconstrução da memória, que acaba sendo a memória nossa, não é mais a memória de um país só, é uma memória de um continente, né? E no fundo você está participando de uma gravação com toda a fragilidade de ter essa gravação sempre eu como interlocutor aqui, mas cada grupo tem a loucura que quer. Ela tenta reconstruir uma certa memória. É muito bom, não? Uma certa memória. Então a gente queria te agradecer muito e dizer que, como eu já disse a tua filha, que até queria fazer um estágio aqui, quando viu o cabaré, você vê que às vezes o teatro engana as pessoas, né? Ela ficou encantada, falou, por que eu não faço um estágio aqui? Essa casa está aberta a uma laeva, quando queira. Obrigado. Gracias a ustedes y sigan adelante, que eso está muy bueno, eso está muy bien. Pues nada más, no tengo nada más que decirles.